Hola, ¿qué tal? Se entiende por urgencia o emergencia vital toda condición clínica que implique riesgo de muerte o de secuela funcional grave. La atención de urgencia o emergencia vital ante un hecho de tal envergadura debe ser inmediata e impostergable. Hoy, en Buena Salud, queremos compartir con usted qué es una urgencia médica y cómo debe ser atendida. Quédese con nosotros, soy Bárbara Escalante. Iniciamos. ¿Qué es una atención de urgencia o emergencia vital? El problema para la atención de urgencias en México está basado en la dispersión de los actores que deben formar el equipo de salud para reintegrar a un individuo a la estructura social. La urgencia es un calificativo asociado a pérdida o desequilibrio de la salud que requiere un estado de excepción para recibir una atención médica oportuna. De aquí la definición contenida en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, artículo 72, que dice: se entiende por urgencia todo problema médico-quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiere atención inmediata. Dentro de los derechos humanos contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución, se menciona que es necesario para una sociedad contar con servicios médicos de urgencias que representen la garantía de solidaridad, equidad y profesionalismo de la asistencia prehospitalaria con continuidad en los servicios de urgencias en un hospital. Ninguna institución de salud puede negarle a un paciente la atención rápida a una urgencia vital ni exigir un cheque o documento de garantía para otorgarla. La condición de riesgo de muerte o de secuela funcional grave deberá ser certificada por un médico cirujano de la unidad de urgencia pública o privada en que la persona sea atendida. ¿Qué es una emergencia o una urgencia médica y cómo se debe de atender? Soy Bárbara Escalante y bienvenidos a Buena Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre ese tema y para platicarnos más a fondo y sobre todo a detalle está con nosotros el doctor Miguel David Pérez de la Fuente, quien es médico adscrito al Servicio de Observación, Primeros Auxilios y Curaciones, OPAC. Bienvenido, doctor, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bienvenido de nueva cuenta, ya lo teníamos hace un par de programas también aquí. Ya habíamos venido, muchas gracias por la invitación. Bien, ahora sí que OPAC es un área en la cual nosotros damos primeros auxilios. Es, como sus siglas ya bien lo mencionó usted, es observación. Nosotros podemos o tenemos la facultad de poner pacientes en camas para observación, dependiendo del tipo de sintomatología que tenga. Desde un dolor, una deshidratación, algunos problemas que podemos observar ahí, los tenemos en vigilancia, que no pongan en riesgo como tal la vida o pongan en riesgo la función. O si lo pone en riesgo, los estabilizamos ahí y posterior hacemos su traslado a una unidad de segundo o tercer nivel, que es donde ya se tiene que ver por especialistas y hacer otro manejo más grande. O sea, es la primera manera de saber si el paciente va para urgencia o va para emergencia. Sí, okay. Claro que sí. Ahora entonces vamos a definir cuál es esa diferencia, porque a mí ahorita si me pregunta qué es urgencia o cuál es la diferencia de emergencia, no tengo la menor idea, pensé que eran sinónimos. No, son, bueno, hasta cierto punto sí, son parecidos, pero tienen su ligera distinción. Sí. La urgencia es todo aquel proceso agudo que puede poner al paciente en cierto riesgo, pero que no presenta un ataque a su vida o su integridad. La emergencia es lo que sí pone en riesgo la vida. ¿Qué son esas decisiones de segundos, ¿no? Cuando llega el paciente. Exacto. Por ejemplo, una emergencia, ¿qué sería? Un sangrado. Una persona que se cortó, tuvo una hemorragia muy grande, y eso sí es una emergencia. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos sangre, pone en riesgo nuestra vida. Si fuimos heridos por algún tipo de arma, pone en riesgo nuestra vida.
Una mujer embarazada que viene con cualquier tipo de sangrado es una emergencia. ¿Qué es lo que sí sería una urgencia? Me caí iba yo caminando, me caí y me golpeé la cabeza. Eso si el paciente llega despierto. Me caí, venía yo caminando, me caí, me golpeé. O una persona que iba caminando, lo atropellan, pero fue un golpe leve en el cual nada más rodó o simplemente estuvo raspones. Eso sería una urgencia. Una urgencia, que si bien nos puede doler hasta el alma, pero todavía puedes aguantar un poco más, ¿no? A diferencia de una emergencia, que es donde la decisión es de segundos y podría causar la muerte en ese instante, ¿no? Exactamente. Ok, entonces, ahora bien, los accidentes forman parte de esas emergencias y de esas urgencias. ¿Cuáles serían esas diferencias en los accidentes? Porque cuando pasa algo así, nos paniqueamos y decimos, es que eso es de emergencia, ¿no? Okay. ¿Y cómo podría distinguirse eso? Todo accidente es de atención en un área de urgencia, pero depende de la gravedad del paciente. Si el paciente llega inconsciente, si el paciente llega con un sangrado, ya con una fractura, eso se tiene que atender inmediatamente, se tiene que estabilizar y después tomar la decisión qué es lo que se tiene que hacer con el paciente. Un paciente que estuvo en un accidente de vehículo, pero afortunadamente no hubo mayor daño más que el vehículo se golpeó, se rayó, lesión, un dolor de cuellos, no hay ningún problema. Entonces se evalúa primero al paciente, se ve que todo esté bien, se le hace hasta un ultrasonido. Si todo está bien, se queda como una urgencia nada más. Ahí se realizaría lo que usted menciona de OPAC. Sí. ¿Es lo primerito que ustedes aplican a la hora de delimitar si es emergencia u urgencia? Sí, todo depende. Hay algo que se llama triage, que hace rato Sí. El triage es una clasificación del tipo de atención que se tiene que dar al paciente. Okay. Por ejemplo, un paciente, o el que ya mencionamos, que se encuentra un accidente automovilístico muy aparatoso o quedó prensado en el vehículo, pues, si llegando a urgencia tiene que atender como una emergencia inmediatamente. Un paciente que venía en una bicicleta, se golpea su bicicleta y cae y rueda y llega con unos raspones o cierta fractura o un golpe leve, se atiende como una urgencia. Una persona que llega con un dolor abdominal que le acaba de iniciar es una urgencia. Entonces depende del tipo de lesión es que se hace la clasificación. Hay personas que llegan a un área de urgencias por un dolor que hace de 4 meses atrás, entonces que hasta ese momento empezó a doler un poco más. Entonces eso no es como tal una urgencia, no representa una urgencia, ¿por qué? Porque es un dolor muy anterior. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre OPAC y el triage que usted mencionó? El triage es El triage es universal, ¿no? Por lo que estuve más o menos investigando. ¿Y OPAC? Es que el triage es una persona que hace esa clasificación. Okay. Entonces, yo recibo paciente, me dice qué es lo que tiene y ya decido a dónde lo tengo que mandar. Si lo tengo que mandar a un área de urgencias, un área de choque, de emergencia, porque el paciente pues viene mal, lo mandamos a choque, que es un área especial donde se atienden a los pacientes muy graves. Si no, lo mando a esperar de 10 a 15 minutos. Lo tengo esperando en lo que viene el especialista, lo revisa y vemos qué es el procedimiento con él. Si viene por una gripa, por una tos, por algo leve, en el cual no esté en peligro su vida, se manda a esperar un poco más de tiempo. Entonces así es como se hacen las clasificaciones. Okay. Doctor, ¿por qué no nos menciona un poquito más específico cuáles son esos síntomas que podría tener la persona y que se clasificarían primero para urgencias? Para urgencias, bien. Aparte del sangrado, como usted mencionó. Cualquier dolor que tenga menos de 4 horas de evolución, okay, que empieza un dolor muy fuerte de la nada, empieza ese dolor, tiene que ser atendido de urgencia. Sea donde sea desde la cabeza, sea de abdomen, si tiene muy poco tiempo de inicio y es muy intenso, se tiene que ir a atender. ¿Vale? Esas son las de urgencia. Lo que ya mencionamos, los sangrados, toda paciente mujer embarazada es urgencia.
Tenga lo que tenga, se tiene que valorar como una urgencia. Ok, ¿es urgencia, no hay emergencia para una mujer embarazada? Sí, Okay. si llega inconsciente la mujer embarazada, si ya con algún tipo de sangrado, si su bebé no se mueve, okay, siente que no se mueve su bebé, si su presión está muy alta, esas son emergencias. Y la urgencia si viene con algún tipo de sangrado, algún tipo de dolor, cualquier dolor es urgencia y se tiene que atender, se tiene que valorar a la paciente. Y ya donde vemos si no era urgente, se manda a su casa y se revalora. Okay. Pero sí, todas las embarazadas son muy importantes en nuestro sistema de salud. ¿Cuál es la duración aproximada del tiempo de espera en una sala de urgencia, doctor? Dependiendo de la enfermedad o del tipo de problema que tengamos, puede ser inmediata, menos de 30 minutos, menos de 2 horas, menos de 4 horas, menos de 5 horas, dependiendo siempre del tipo de problema. ¿Por qué? Porque muchas personas llegan y quieren que los atiendan inmediatamente. Sí, claro, es como le comentaba, que a veces, pues bueno, nosotros sin saber, pues nos alteramos, nos ponemos en shock y decimos, no, es que esto es emergencia, por favor, cuando no, cuando realmente podría ser una urgencia, ¿no? Pero por el mismo dolor, la misma desesperación que pueda tener nuestro familiar, amigo o el paciente, pues también nosotros nos alteramos. Sí, es muy importante eso que usted menciona. ¿Por qué? Porque muchas personas, lo que uno siente, lo que yo siento para mí es una urgencia, es algo importante, es algo que amerita una atención. Claro. Pero a veces nosotros nos vamos a las instancias equivocadas. Por ejemplo, yo tengo un dolor en la espalda de hace 4 meses, pero como que hoy me levanté y sí me dolió un poquito más, entonces me quiero ir a urgencias. Ya me asusté, ¿no? Ajá, ya me duele un poquito más, me quiero ir a urgencias y que me atiendan rápido. Sí. Cuando pues eso es de un área de consulta externa. Ese tipo de dolores sí son de consulta externa. Tengo un dolor en el abdomen de 3, 4 semanas. Entonces yo siento que eso para mí es una urgencia porque a mí me duele, claro, yo soy el que lo siente. Pero no siempre se atiende de esa manera y no voy a llegar y yo tengo el dolor, pero pues hay personas que vienen sangrando, hay personas, entonces es lo que va retrasando la atención de esa persona. Doctor Luis David, ¿qué le parece si vamos primero a un corte promocional y regresamos con este mismo tema? Así que no se olvide y quédese con nosotros. Soy Bárbara Escalante y esto es Buena Salud. Esto es Buena Salud y estamos platicando acerca de qué es una urgencia, qué es una emergencia, cuáles son estas diferencias, pero sobre todo cómo se deben de tratar. Y para eso está el doctor Miguel David Pérez de la Fuente, quien es médico adscrito al Servicio de Observación, Primeros Auxilios y Curaciones, OPAC. Este es uno de los temas que me encantaría platicar un poquito más a fondo, doctor. OPAC es el primer encuentro que tienen ustedes con el paciente, ya sea de urgencia y emergencia. Sí, creo que sí, es un área muy bonita. La verdad, en lo personal, yo sí tengo más afinidad hacia el área de urgencias, es como que lo que más me gusta. En OPAC nosotros tenemos un filtro desde el inicio, desde que la persona entra al área de servicios médicos, hay un médico ahí al cual les preguntan cuáles son sus síntomas. Okay. Entonces, ese es el primer triage, por así decirlo. Okay. Él es el que lo manda directo, si lo ve que tiene mucho dolor, tiene mucha molestia. Nada más, generalmente los médicos que están ahí me mandan un mensaje y me avisan de que va el paciente directo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo acostamos en una cama, dependiendo de la molestia que tenga. Entonces, si él lo considera, me avisa y pasamos el paciente directo a una cama. Si no, nada más espera un turno. Entonces el paciente va y se registra. A mí me aparece en el sistema interno de servicios médicos, me aparece que es el siguiente paciente. Sí tenemos una secuencia de espera, pero si el paciente viene mal, tiene una atención inmediata. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si el paciente es de atención inmediata,
pasa a una cama, yo lo reviso y tomo la decisión. Si yo considero que yo lo puedo manejar ahí, con los insumos que yo tengo ahí, se maneja. Se le atiende, se le hace todo el protocolo. Si yo necesito algún estudio especial, yo hago la solicitud y el paciente acude a realizarse el estudio. Si yo considero que no, que el paciente está en un estado en el cual no es seguro o ponga en riesgo su vida, hacemos la referencia a las clínicas de convenio. Aquí la universidad tiene clínicas de convenio en las cuales se atienden las urgencias y emergencias. Nosotros damos la primera atención, es primeros auxilios. Okay. Y es que eso es algo que debemos de recalcar. Una cosa es estar en un hospital como tal, y otra cosa que estamos hablando y es dentro de la UJAT, que son los servicios médicos. Esa atención, la primera atención que podemos tener, la directa, y que ellos nos pueden ir delegando. Ustedes como médicos, ustedes pueden decir, ¿saben? Podemos atenderles aquí en servicios médicos, o no podemos hacer este tipo de no sé, cirugías, operaciones, que ya sería ir a un hospital como tal. Exactamente. Por ejemplo, hay muchas personas que tenemos en nuestra... no he hecho todavía el conteo, pero sí considero que más del 80% de mi consulta es algún tipo de dolor. Desde un dolor de espalda, un dolor de uñas, un dolor de abdomen, un dolor de cabeza. Es la mayoría de lo que vemos nosotros ahí. Entonces hay muchas personas que sí llegan por un dolor fuerte, intenso, y se atiende inmediatamente. Se le da medicamento y después ya nosotros iniciamos un protocolo, un protocolo de estudio. Si es un dolor abdominal, el cual yo pueda pensar que es una apendicitis, que es una colecistitis, que es la vesícula, o algún problema que yo considere que puede poner en riesgo su vida, yo en ese momento hago las solicitudes, se le manda a hacer estudios y si es necesario se refiere a las clínicas. Si yo considero que no, que es un dolor el cual puede esperar, puede tardar un poco más su atención y se puede ver por la consulta externa, yo ya ahí mismo le digo al paciente, le inicio, antes que nada, le inicio para el dolor, porque pues no podemos mandar al paciente con dolor por la vida, claro, eso es inhumano, pues no podemos dejarle el dolor a nadie. Sí. Entonces lo que hacemos nosotros ahí es que atendemos el dolor de primera instancia y ya después lo mandamos a la consulta externa, ya con manejo previo. ¿Para Claro. qué? Para que ya se inicie el protocolo de estudio e intentar ahondar más en ese problema. ¿Por qué? Porque no todos los problemas se pueden resolver en el momento. Atender el dolor un día es como ponerle un parche a una llanta. Sí. En algún momento eso va a fallar, entonces en algún momento va a dejar de funcionar. Si yo le doy para el dolor y lo mando a su casa, lo único que estamos haciendo es poner un parche. Entonces, si yo le doy para el dolor y lo mando a la consulta externa para su seguimiento, entonces ahí sí ya estamos haciendo algo, ya estamos haciendo un protocolo de estudio. Y eso también va con responsabilidad por parte del paciente, porque usted bien lo dijo, le dan algún medicamento, una pastilla o algo para quitar en ese momento el dolor, pero eso puede regresar, al otro día puede ser aún más grave. Entonces también es responsabilidad del paciente que continúe, que haga ese seguimiento con ustedes para que realmente puedan saber cuál es esa dolencia. Sí, si el paciente no coopera, la verdad es que no vamos a poder lograr nada. Es como nosotros, afortunadamente en la universidad tenemos un equipo multidisciplinario muy grande. Claro. Tenemos especialistas de todas las básicas, tenemos servicios de laboratorio, tenemos ultrasonido, la verdad, tenemos muy buenos especialistas en ultrasonido y tenemos un buen laboratorio interno que nos funciona bastante, la verdad. Es el que más ocupamos nosotros. Claro, ¿cuáles son esas áreas? Platíquenos más sobre laboratorio, la que usted acaba también de mencionar, porque nosotros pensamos que servicios médicos simplemente son especialistas y de ahí delegan a algunos otros lugares para hacerse esos estudios. No todo el tiempo. Nosotros tenemos algo que se llama cuadro básico. En nuestra universidad tenemos un laboratorio, el laboratorio interno de la UJAT, ahí se mandan la mayoría de los estudios. Pero si un especialista manda un estudio más específico, entonces generalmente es donde sí se mandan a otros laboratorios que sí cuenten con ese, que no es tan habitual para nuestro laboratorio.
También contamos con un ultrasonido, entonces tenemos médicos los cuales son especialistas en esa rama. Por ejemplo, yo soy médico, pero yo no puedo, o sí puedo, pero no tengo la instrucción para un ultrasonido. Okay. Entonces tenemos un médico que sí tiene esa instrucción, el cual sí tiene las bases para poder hacerlo. Aparte de eso también tenemos psicología, tenemos nutrición también. Muy importante, las compañeras de nutrición y las compañeras de psicología, que la verdad nos apoyan bastante en todo tipo de pacientes. También tenemos los de odonto, los médicos de odontología, los cuales eso hace que nuestro equipo sea multidisciplinario. Tenemos médicos generales, en mi caso yo soy un médico general que está facultado para atender un área de este tipo. Y también tenemos médicos especialistas, tenemos internistas, tenemos cirujanos, traumatólogos, ginecólogos, los cuales a nosotros como médicos generales nos apoyan bastante. Si yo tengo una duda, tengo un paciente, yo le puedo escribir a cualquiera de los médicos con los que nosotros estamos ahí mismo en nuestro servicio de OPAC, sí, y le puedo preguntar por el paciente y ya el médico me da una orientación. Si el paciente viene muy mal, le puedo preguntar a cualquiera de nuestros médicos internistas y ellos me ayudan también a veces a tomar decisiones. Claro, y es que la ventaja que tenemos en servicios médicos es que usted bien lo dijo, es un equipo multidisciplinario, no solamente es el médico general que es importante, pero también están los especialistas, está la parte de ginecología, odontología, nutrición, psicología, porque no solamente es físico, también hay partes mentales que necesitamos tratar y que muchas veces lo damos como algo sin importancia cuando también es algo que debemos cubrir. No solamente eso, la nutrición para la prevención y evitar muchos de los accidentes, ¿no? Sí, efectivamente. Doctor, y bueno, también vamos a platicar acerca de cómo es exactamente ese protocolo a la hora de una emergencia, cuando ya ustedes no pueden cubrir el curar o el estar con ese paciente en servicios médicos. ¿En cuánto tiempo pasa todo ese protocolo? Es muy variable. Si el paciente lo amerita ya enseguida, se gestiona hasta una ambulancia. Okay. Que llegue por el paciente y tardamos nada más en lo que llega la ambulancia por el paciente, generalmente. Y si es algo que no es tan urgente, a veces hasta los mismos familiares trasladan a su paciente, cuando vemos que el paciente está estable y puede ser trasladado de esa manera. Pero si vemos que el paciente está muy mal, se gestiona una ambulancia inmediatamente. ¿Y cuáles son esas pues, urgencias que han tenido frecuentemente y emergencias que han sido pocas por lo que me comenta, pero han habido? Sí, hay pacientes que han llegado muy descompensados, han dejado que su enfermedad avance mucho. Okay. O pacientes que, por ejemplo, tuvimos una paciente que de plano estaba en un estado de nutrición muy bajo, pero era porque ella ya no deglutía. La persona que lo atendía sí hacía su esfuerzo por atenderlo, pero no era suficiente. Entonces llegó con nosotros, la atendimos, vimos que no era algo que podíamos trabajar ahí, y se hizo la gestión para que se trasladara. Y como era una paciente pues un poco difícil de moverla, no se podía mover ella por su propia fuerza, entonces sí, se gestionó la ambulancia y la paciente se fue. Ok, doctor, y bueno, también bien lo comenta que no solamente es este equipo que ustedes tienen multidisciplinario, también tienen este apoyo externo para que la gente no se preocupe en no estar cubiertos en caso de alguna urgencia o alguna emergencia. Claro que sí, cualquier tipo de cirugía de básicas, una apendicitis, un problema de la vesícula que se llama colecistitis, ese tipo de atenciones de urgencia sí se manejan. Cualquier fractura, afortunadamente tenemos muy buenos traumatólogos que trabajan con nosotros, que están ahí mismo, que dan consulta externa, pero que también van a los hospitales. Sí. Tenemos los médicos internistas, los cuales valoran a los pacientes, por ejemplo, que tienen falla renal, que tienen algún tipo de trastorno, el cual dependa de medicina interna,
Los internistas van a los hospitales, hacen seguimiento, hacen notas, valoran al paciente y ellos son los que lo egresan. La clínica nomás lo recibe, yo en mi nota pongo, el paciente va a ser atendido por tal doctor y tal doctor ya nomás va y lo visita. Okay. Se le hace todo el protocolo, ellos son los que los atienden, nada más la clínica lo recibe, pero en sí nuestros especialistas son los que hacen todo ahí. Doctor Miguel David, ¿qué le parece si vamos a un corte promocional y enseguida regresamos con más de eso que usted nos está comentando y es de vital importancia? Esto es Buena Salud, regresamos. Dichos y hechos. La atención de urgencias tiene un carácter puntual, no programable y se realiza en cualquier momento. Atiende a sucesos de gravedad variable, objetiva o subjetiva, médica o social, que alteren el equilibrio de salud del individuo o la colectividad, obligando a una actuación rápida y eficaz para prevenir un mal mayor. Ya estamos de regreso en Buena Salud, soy Bárbara Escalante y estábamos platicando acerca de un tema tan importante sobre urgencias y emergencias, cómo distinguir, cuáles son estas diferencias, pequeñas pero diferencias que tenemos que nosotros como ciudadanos distinguirlo en caso de que haya algún percance y para eso pues está el doctor Miguel David Pérez de la Fuente, quien es médico adscrito al Servicio de Observación, Primeros Auxilios y Curaciones OPAC. Doctor, continuamos platicando acerca de este tema tan importante y que esperemos que ya la gente que nos esté viendo desde el primer minuto de este programa ya haya distinguido cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia, porque también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos saber eso y sobre todo cómo actuar si vemos a nuestro amigo, a algún familiar, a alguien cercano, aunque no sea nada de nosotros. ¿Cómo tenemos que reaccionar ante esto? Bien, lo primero hay que identificar las señales. Siempre la cara. La cara es algo que no podemos a veces esconder. A veces hay personas en las cuales está muy cabizbaja, su mirada siempre hacia el suelo, o generalmente tiene algo que nosotros llamamos facies de dolor, que sí les da dolor. Entonces, ¿cómo su se cara llama? es diferente. Facies de dolor. ¿Facies de dolor? Okay. O sea, la cara se le ve genuinamente de dolor. Hay personas que dicen, no, es que me duele aquí, pero hacen nada más así. Entonces, hay personas, la verdad, que hasta se doblan de que, en serio, sí tienen mucho dolor y su cara es muy expresiva. A veces no me dicen, no, me duele aquí, o sea, pero su cara no cambia nada. Nada. Pero las personas sí, cuando les duele en serio, su cara se ve muy, muy, muy marcado. A veces hasta la misma cara expresa el miedo, aunque la boca no lo exprese. Claro. Entonces, sí. ¿Y qué sería después lo que, si ya realmente estamos distinguiendo algo que podría ser de urgencia o de emergencia, que es, oye amigo, necesitas algo, te llevamos, ¿qué hacemos? Lo primero es ver desde cuándo empieza, desde cuándo tiene la molestia. Si es una molestia que acaba de empezar, que hasta dobla a la persona de dolor, o de plano notamos que la persona empieza a hablar cosas que no hablaba, hay algo que se llama encefalopatía. El paciente o de plano empieza a hablar incoherencias, o empieza a hablar de una persona que ya no está, o de plano empieza a hablar como de su abuelita, y su abuelita pues ya murió hace mucho tiempo. Ya falleció, sí. Entonces empiezan a hablar así, o cuando nosotros vemos que la persona habla y arrastra las palabras, cuando no puede levantar un brazo, cuando generalmente dicen tengo dolor en el pecho, pero es como si le pusieran una tabla encima. Hay muchas señales que nos dicen, si ese dolor acaba de empezar, esta molestia acaba de empezar ahorita, sí, tiene que ser atendida inmediatamente. Pero si la persona ya lleva 2 semanas... Doctor, ¿a poco ese tipo de acciones que a veces podríamos decir, no le está pasando nada o es algo que quizás sea momentáneo y se le quita, el que sientan ese dolor en el pecho, que arrastren las palabras, eso es algo que podemos distinguir a veces en muchas personas, pero nosotros como externos no le damos esa importancia, como el arrastrar las palabras y
el que esté un poco cabizbajo, a veces hasta lo normalizamos. Sí, generalmente cuando conocemos bien a una persona sabemos cómo habla, cómo se expresa, sí, la manera en que tiene su cara. Okay. Entonces, si nosotros notamos que hay algo que no está bien y que acaba de empezar, okay, ese cambio brusco podría ser, ¿no? El cambio brusco enseguida, se tiene que llevar a un área de urgencias. Pero si es algo que ya lleva mucho tiempo, entonces nos podemos esperar a la mañana. Por ejemplo, si es la noche, pues nos podemos esperar a la mañana y podemos ir a un área de primer contacto, sí, que en este caso sería OPAC, o sea, algo de primer contacto. Si es algo que lleva muchas semanas, entonces ya ahí sí se puede solicitar una consulta a la consulta externa, okay, que tenemos los niveles de atención. Doctor, y bueno, también algo que no debemos y no vamos a dejar pasar es todo lo que estamos viviendo desde hace ya prácticamente, vamos para los 2 años, ¿no? Y es el tema de COVID. Muchas personas tienen urgencias y emergencias, pero también el COVID hubo un momento en que llegó y abarcó las salas de emergencia, las salas de urgencia. ¿Cómo ahora están tratando este tipo de situaciones? En servicios médicos de la OJAT tenemos algo que es el módulo respiratorio. Como le comentaba, en triage tenemos un médico que es el que los evalúa. Ese médico, si le pregunta y tiene datos respiratorios, como gripa, tos, dolor de garganta, o estuvo en contacto con algún paciente de COVID, entonces se manda a esa área de filtro respiratorio. Ahí hay otro médico, el cual evalúa los síntomas. Nosotros tenemos algo que se llama definición operacional, okay, que son síntomas cuadrados, que nos dice la Secretaría de Salud. Si tiene estos síntomas, es altamente probable de que tenga COVID. Si tiene estos otros síntomas, es altamente probable de que sea influenza. Si tiene estos otros síntomas, okay, es altamente probable de que sea dengue. Entonces, generalmente es un síntoma el que diferencia la mayoría. Por ejemplo, todas dan dolor de huesos, todas dan dolor de músculo, pero dengue da dolor en los ojos. Influenza da tos con expectoración. Okay. Entonces, COVID es una tos seca. Entonces, son pequeños detalles los cuales a nosotros los médicos nos dice, no, pues lo tengo que trabajar de esta manera o lo tengo que tratar de esta manera. Entonces ya nosotros tomamos esa decisión. Y si tenemos altamente sospecha, nosotros de ahí mismo, del módulo respiratorio, los mandamos a realizar una prueba. Nosotros ponemos o manejamos algo que se llama oxímetro. El oxímetro es un aparatito que sirve para medir la oxigenación en la sangre. ¿Cómo funciona? A base de la uña. Entonces, cuando las personas, mujeres, que van a una atención, se les recomienda que vayan con las uñas despintadas. Okay. ¿Por qué? Porque ese esmalte a veces nos altera un poco la lectura. ¿Por qué? Porque ese lo ponemos sobre la uña. Entonces, eso sí se les recomienda bastante. El médico considera que es solamente la tos, la oxigenación está arriba del 95%, se manda a su casa. Y se revalora al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, dependiendo. Se le inicia un tratamiento. Nosotros, como servicio de salud, nos regimos por lo que manda la Secretaría de Salud. Sí. Nosotros no damos antibiótico de primera entrada. ¿Por qué? Porque esta es una infección del tipo viral. Entonces, una infección del tipo viral se trata los síntomas. Una infección del tipo bacteriano se trata la bacteria. Entonces, esto es una enfermedad viral. Muchos pacientes, como yo ahorita llevo, pacientes por vía telefónica, okay, que son estables, que están, todos los días los monitoreamos, me han preguntado que si no le voy a dar antibiótico. No están indicados los antibióticos. Hay otros pacientes que me han dicho que sus otros médicos particulares les han dicho no, pues que le van a poner dexametasona, que eso es un esteroide, que eso está totalmente contraindicado y que al contrario, ¿qué es lo que hace? Aumenta la mortalidad en los pacientes. Entonces hay muchos manejos que los pacientes esperan que nosotros les llenemos una receta completa y que les demos 3 y 4 recetas de tanto medicamento, cuando en sí a veces nada más con paracetamol y vida oral lo podemos contener.
Pero es que a veces, hasta usted lo menciona, cualquier otro médico también le recetó un medicamento y simplemente por el saber que él me está recetando algo, le creo porque me está dando algo y yo sé que me va a curar, ¿no? Pero también yo como paciente tengo que estar informado para saber si realmente eso es adecuado para consumirlo y tener otros visualizaciones por parte de otros médicos, me refiero, ¿no? Y ahí están también ustedes que pueden estar apoyando. Sí, nosotros nos guiamos por toda la evidencia científica que ya viene. Hay muchas actualizaciones. Todos los días sale un artículo diferente, el cual promociona uno y desmiente al otro. Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es que nos damos con las guías internacionales. Y afortunadamente en México ya tenemos una guía para COVID, una guía específica, la cual los médicos que sí la leyeron, pues ya saben que no deben dar ciertas cosas porque no tienen ninguna función. Pero seguimos teniendo el problema de que como su médico particular le llenó toda la receta de medicamentos, los pacientes creen que por eso es bueno. Claro, y sobre todo porque luego estamos acostumbrados en que si me dan medicamento, me voy a curar, cuando muchas veces es dejar pasar un poco o el simplemente cuidarnos con la alimentación. La alimentación, un medicamento básico, como por ejemplo, como lo que mencionaba. Hay muchos pacientes que dicen, no, pues tengo dolor de cabeza y fiebre. No puedo yo darle un antibiótico porque ese antibiótico no le va a servir para eso. Lo que normalmente nosotros manejamos y que está avalado por todas las guías internacionales es el paracetamol, que es un medicamento muy noble que sirve para 3 cosas: fiebre, dolor e inflamación. Para las 3 cosas es muy noble, no mata plaquetas o mata muy poquitas plaquetas, es mucho menos agresivo que cualquier otro medicamento y es muy básico y es muy barato, muy fácil de conseguir. Claro. Entonces, hay personas a las cuales les dan marcas, las cuales sí son muy caras, entonces por eso el paciente piensa de que es muy bueno. Cuando pues, le dieron lo mismo que hubiese pagado 10 pesos, uno que pagó por 200 pesos. Y es que a veces, lamentablemente, de esa manera, como mexicanos, valoramos el que si me van a dar un medicamento más caro, me voy a curar. Si me dan el otro más económico, es menos probable que me cure, cuando no tiene nada que ver con cuánto cuesta, sino cómo debe de ser el tratamiento, ¿no? Y más ahorita con COVID, que es algo que está en constante investigación y que es cambiante todos los días. Sí, yo le puedo dar a un paciente quimioterapia, pero si no lo ocupa, que quimioterapia son productos caros, entonces un tratamiento muy caro. Yo le puedo dar quimioterapia, pero si no le va a servir eso, claro, ¿para qué le doy eso? ¿Para qué? Y esto también, pues estábamos platicando acerca de la urgencia y la emergencia, pero con este tema que también es importante, específico, de COVID-19. ¿Qué le parece si continuamos en el siguiente bloque hablando acerca de las urgencias y las emergencias también en el COVID? Así que vamos a un corte promocional y enseguida regresamos a Buena Salud. Dichos y hechos. Dichosos los que están atentos a las urgencias de los demás, sin sentirse indispensables. Ya estamos de regreso con más de Buena Salud y estábamos platicando acerca de las emergencias y las urgencias, pero ahora en COVID-19, un tema que también se tiene que tratar, se tiene que aprender porque todos los días se va actualizando estas investigaciones, pero para ello está el doctor Miguel David Pérez de la Fuente, quien es médico adscrito al Servicio de Observación, Primeros Auxilios y Curaciones OPAC. Doctor, continuamos platicando acerca de esto y algo que usted mencionaba era que cuando hay algún síntoma específico de COVID y llega una persona a servicios médicos, sí se hace un protocolo, se puede pues realmente regresar a su casa para ya cuidarse desde hogar o se canaliza también a un hospital si es mucho más grave, pero ¿qué pasa después de que se retira la persona? Ahí queda el virus. Okay. Cuando una persona, nosotros detectamos que cumple definición operacional, si no tiene prueba de COVID, se le
dice que tiene que ir a los módulos donde se están haciendo las pruebas de COVID, que son en la Deportiva, en una plaza comercial que hay ahí, ¿Sí? y en el Parque Tabasco. Son los dos módulos donde se están haciendo pruebas de PCR, que son las que sí detectan el virus como tal, se mandan para allá. Si tiene síntomas leves, se le da tratamiento y se egresa. Si tiene síntomas graves, se le dice que vaya a urgencias del Hospital Juan Graham Casasus, que es donde se atienden a todos los pacientes que están graves. Después de que el paciente sale, si tenemos personas esperando, lo que hacemos es que les comentamos que vamos a sanitizar. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos sanitizantes ahí adentro y el área tiene unas ventanas muy grandes. Se ha demostrado que es más importante la ventilación de un área que el usar los sanitizantes y todos los protocolos. Se tienen que seguir usando, claro, pero que es más importante la ventilación. Entonces, afortunadamente, el módulo respiratorio que tenemos tiene unas ventanas muy grandes que hacen más sencilla esa labor. Entonces, abrimos las ventanas, dejamos abierto, sanitizamos todas las sillas, tenemos una silla, tenemos una mesa, el equipo que usamos nosotros, todo se sanitiza y después se espera de 10 a 15 minutos y se pasa al siguiente paciente. Okay. Generalmente dejamos esperar en lo que pues, se sanitiza todo. A veces sí se nos juntan un poco los pacientes, pero es mejor seguir el protocolo, claro, porque muchas personas solamente llegan porque tienen una alergia. Entonces no los podemos exponer al mismo virus, porque finalmente no es así. Sí, totalmente de acuerdo. Y doctor, también, ¿servicios médicos solamente se encuentra en la zona de la cultura o también tiene algunas otras áreas en otras divisiones? Por ejemplo, que tenemos divisiones en Comalcalco, tenemos divisiones en Ríos. ¿También hay servicios médicos en los municipios? Sí, tenemos en Cunduacán, en la división de Cunduacán hay hay un servicio, unos consultores de servicios médicos, y en Tenosique también están los servicios médicos del hogar. Ahí se dan consultas. Si los pacientes ameritan un especialista, ellos mandan la nota de referencia hacia nuestra unidad. ¿Por qué? Porque el paciente ya venga con su cita para un especialista, pero todo el seguimiento se les da allá. Vienen con el especialista y el especialista los regresa a su unidad cuando ya les instaló el primer tratamiento. Ok. Doctor, ¿las urgencias y las emergencias se pueden prevenir? Sí, si nosotros atendemos nuestros síntomas desde el inicio, generalmente se pueden prevenir. Por ejemplo, yo tuve un dolorcito hoy en la rodilla. Entonces yo voy a una consulta externa, saco cita, voy a la consulta externa y le explico al médico mi problema. A lo mejor solamente es que se inflamó cierta zona, se le da tratamiento y con eso. Pero si no me lo trato, sigo yo haciendo mi vida normal, puede que un día empiece a doler mucho. Entonces es cuando ya tenemos que hacer más cosas, más estudios y se tiene que atender por el especialista en algunas ocasiones. Entonces totalmente de acuerdo y siempre hemos prácticamente concluido en estos programas que la prevención es lo más importante, que siempre a la hora de encontrar o de percibir algún pequeño síntoma, aunque sea mínimo, debemos de ir con nuestro médico general primero, para saber qué es lo que está pasando, si simplemente se puede tratar de una sola vez o hay que darle seguimiento precisamente para no llegar a una sala de urgencias, a una sala de emergencias y que sea muchísimo más caro, tanto psicológica como económicamente. Sí, la mayoría de las personas ya quieren llegar cuando ya está el problema. Sí. Entonces lo que hacemos o lo que nosotros recomendamos es siempre acudir con su médico general en consulta externa. Cualquier molestia pequeña a consulta externa. Okay. ¿Para qué? Para que nosotros liberemos. Ese es un problema que tenemos en todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, de primer, segundo y tercer nivel. Por ejemplo, hay personas que les duele una uña y quieren acudir a urgencias del Juan Graham Casasus. Entonces, no se puede atender ahí. Entonces, ¿a dónde le decimos? No, tiene que pasar primero a su centro de salud. El centro de salud, ¿a dónde refiere? A los de segundo nivel, que sería algún CESA o algún otro hospital más pequeño. Y si ellos no controlan, pues ya los mandan a uno de tercer nivel, ¿vale? Pero así, esa es la cadenita. Entonces, claro, primero me atiendo en lo más básico. Si ellos consideran de que sí necesito, ellos mismos dan una nota de referencia.
Muy bien. para ser atendido por un especialista en cualquier otra parte. Lo mismo nuestros compañeros de Cunduacán y de Tenosique. Ellos atienden, dan su primera valoración y si ellos lo pueden seguir tratando ahí, se sigue el seguimiento ya. Si no, ellos hacen la nota de referencia. Y yo cuando fui aceptado, afortunadamente para trabajar en servicios médicos, tuve una plática con el doctor Ventura, nuestro director. El doctor Ventura me explicó más o menos cómo quería dirigir a dónde quería llevar a servicios médicos. Claro. ¿Por qué? Porque servicios médicos era de que todos los pacientes que llegaban eran atendidos por especialistas, todo el tiempo. Llegaba el esposo y era atendido por el internista y la mujer por el ginecólogo y si traían a su niño enseguida el pediatra. ¿Qué es lo que provocaba eso? Que los especialistas tuvieran una carga más grande de trabajo. Se saturaran, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Todo paciente tiene que pasar primero a consulta externa con médico general. ¿Para qué? Para que así nosotros irles quitando consulta a los especialistas y que vayan viendo cosas de que el médico general no puede tratar. Que así es como debería ser, o ese es el plan de todos los servicios de salud, que ahorita sí lo estamos intentando. ¿Para qué? Para que nuestros especialistas no le den consulta cada 3 meses al paciente, sino que el especialista lo pueda ver más seguido. Entonces, esa es y que pueda haber más pacientes. Sobre todo porque, pues bueno, servicios médicos de la UJAT es una atención especializada, no es pública realmente, es privada, es para este sector de la universidad. Entonces, ir liberando un poco esa saturación que probablemente anteriormente había y que ustedes como médicos generales ir con ese protocolo de, bueno, primero los atendemos nosotros y ya vamos dirigiendo a la persona si realmente merece ir con un especialista. Sí, sí lo amerita. Por ejemplo, como le menciono, hay muchos pacientes que lo está viendo el internista, pero son cosas que a veces nosotros, como médicos generales, podemos tratar. Nosotros estamos capacitados para trabajar todas las insulinas. Sí. Entonces, hay muchas veces que mandan al paciente con el internista porque amerita su manejo de insulina. O sea, el internista solamente está para valorar 3 meses de su tratamiento y si todo va bien, seguir. Nosotros tenemos que seguir el ajuste, tenemos que dar el seguimiento siempre, pero el especialista es el que da ya la última valoración, pero ya generalmente lo que hacemos nosotros es tratarlos nosotros, por tanto estamos facultados para eso. Okay. Doctor, y ya para ir concluyendo, algo que se nos haya pasado mencionar, que usted también quiera recalcar, ¿cuáles serían? Nosotros en Servicios Médicos de Lujat estamos dando seguimiento a todos los pacientes de COVID. Pacientes de COVID se tienen que reportar con servicios médicos para que se les haga el seguimiento vía telefónica por lo menos. Los pacientes, ¿qué es lo que tienen que identificar en casa? Si yo me canso de la cama al baño, es un dato de alarma. Si yo tengo la fortuna de tener un oxímetro y el oxímetro marca 93, 94, 95, tengo que acudir inmediatamente a un área de urgencias. Si yo, cuando toso, siento que corrí, me canso como si hubiese yo corrido, tengo que acudir a un área de urgencias y se lo tengo que reportar a mi médico de seguimiento. Porque a veces no consideran eso como un dato de alarma y ya cuando les damos el seguimiento pensamos que pues está todo bien. ¿Por qué? Porque no los estamos viendo, no tenemos esa ventaja como la que le mencionaba de estarles viendo la cara, de estarlos viendo presencialmente. Entonces nosotros nos guiamos por lo que el paciente nos dice. Claro. Entonces, esos son el tipo de cosas que sí se tienen que reportar en COVID. Y que también ahí ya se clasificaría si sería de urgencia o de emergencia, ¿no? Exactamente. Muy bien, doctor, ¿algo más, algún mensaje que le quiera dar a todas las personas que les está viendo en estos momentos? Bueno, todo paciente que considere que sea positivo a COVID, que se canse al caminar, que su oxímetro marca menos de 96%, acuda a una valoración. Afortunadamente nosotros tenemos servicios médicos de LOJAT, pero hay personas que no cuentan con ese servicio. Entonces también, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acudir a valoraciones y no tener miedo a las hospitalizaciones. Nosotros aquí en Tabasco afortunadamente tenemos 2 tipos de hospitalizaciones: la hospitalización temprana y la hospitalización de pacientes graves.
Cuando les ofrecen una hospitalización temprana, eso es en la nave 3 del Parque Tabasco. Okay. Todos los pacientes que ingresan a nave 3 del Parque Tabasco fueron valorados previamente en su hospital, en todos los municipios. Todos los municipios tienen que ser atendidos. Nacajuca, Jalpa, Tiapa, de todo municipio de aquí del estado, tienen que acudir primero a su hospital regional, para que del hospital regional les pueda mandar a una hospitalización temprana. ¿Cuándo son candidatos a hospitalización temprana? Cuando los pacientes están saturando arriba del 90% y si se les pone oxígeno, arriba del 96%. ¿Sale? Así sí. Esos pacientes son para hospitalización temprana porque afortunadamente no catalogan con una hospitalización de pacientes graves. Nuestro sistema de salud está muy bien, no está rebasado, pero así nosotros evitamos que se rebase. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos pacientes de hospitalización temprana, los ingresamos a nave 3 del Parque Tabasco y así evitamos que el paciente siga su enfermedad. Claro, y es que al fin de cuentas todo tiene sus etapas, ¿no? Y que también nosotros debemos de saber cuáles son esos niveles para a dónde acudir y en qué momento. Doctor Miguel, muchísimas gracias por haber estado en esta emisión de Buena Salud y le esperamos también próximamente con otro tema que seguramente es importante así como este. Muchas gracias. Bueno, gracias a nuestros expertos, hoy hemos aprendido que una urgencia médica es cualquier condición de salud que requiera de atención en el lugar más próximo y con la disponibilidad adecuada para tratar el problema por el que el paciente consulta. Muchas veces lo que el paciente cree que es una urgencia en realidad no lo es y su problema podría ser resuelto en la consulta externa o en forma prioritaria. Gracias por su sintonía, nos vemos hasta la próxima emisión. Soy Bárbara Escalante, gracias por su confianza, pero sobre todo por su preferencia. Hasta luego.